y que lo lea por favor 2 veces. Yo lo tengo, si nadie lo tiene, puedo leerlo. ¿Sí? Venga, venga, de una. Ok. Quedó junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, y no sé dónde. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús dijo, suéltame, pues aún no me he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Quería, léelo por favor una vez más para todos. Ok. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro, y ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió. Dicho esto, vuelta, allí, pero no se. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si los puesto y lo llevé. Le dijo, ella se dio cuenta y dijo, ¿qué decir, maestro? Jesús dijo, suéltame, pues aún soy el Padre. Pero donde mis hermanos y diles, subo que Padre de ustedes, y me dijo que es Dios. Y los discípulos y me ha dicho esto. Muy bien, muy bien. Este texto me fascina porque tiene unos elementos importantes, así que vamos a adentrarnos en ellos. Primera cosa que quiero decirles, voy a modificar esto para que se vea mejor. Perfecto. Primer elemento, primer punto del que quisiera dialogar es esta experiencia de María, ¿no? Me sorprende que Jesús cuando se acerca a ella, cuando ella lo reconoce, saben, como que quiere retenerlo. De hecho, el texto que yo tengo de la Biblia de la Iglesia en América lo traduce así. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Y eso es una de las grandes tentaciones que tenemos nosotros cuando experimentamos Pascua, porque incluso creo yo que tiene que ver también con aquello que vivieron los discípulos
en el momento de la transfiguración, ¿no? Cuando Pedro dice, hagamos 3 chozas, ¿sí? Esa intención también muy humana de nosotros de querer aferrarnos a ciertos momentos y a cierto tipo de experiencias como que eternamente. Y esto me parece potente también porque este proceso que va viviendo María en este momento de encuentro con el resucitado pasa por ahí, ¿no? Ella está aferrada de alguna manera a un tipo de relación, a un tipo de cercanía con Jesús, quiere retenerlo, pero Jesús le dice no. Es decir, eh, si lo hilamos con lo que va a pasar después, que es ve y dile a mis hermanos, quiere decir que Pascua no tiene que ver con un momento estático, como habíamos dicho anteriormente con Mateo, sino que tiene que ver con un movimiento, con un lo reconozco y me muevo, lo reconozco y camino, lo reconozco y avanzo, lo reconozco y lo anuncio. No solo me quedo ahí, como ocurría también en la tentación de Pedro de hacer 3 chozas, ¿no? Quedémonos aquí, Señor. No, no, hay que bajar a la realidad en el caso de ese texto y en este caso, en el Evangelio de Juan, hay que volver, hay que ir, hay que ir a donde están las personas que necesitan escuchar esta buena noticia, ¿no? Esto me parece una cosa muy importante, ¿no? Incluso lo segundo, María, como les decía, va viviendo su propio camino pascual, donde va a reconocer al amado, ¿no? Al maestro, al amigo, al cercano. Y casi que Jesús lo que está haciendo es recibir esa angustia de María, de buscarlo, de esa inquietud, de, bueno, si tú lo tienes, dime dónde estás, yo lo voy a buscar, lo que haya que hacer, acoge esa inquietud y la invita a un tipo nuevo, o sea, a una manera nueva de comunión, de cercanía, a una nueva vida. Y eso me parece muy importante también tomarlo en cuenta para nuestra experiencia de Pascua. Es toda una experiencia nueva, ¿no? Yo no sé cuántas veces han pensado en esto, pero no era lo normal. No era lo que se esperaba, que Jesús resucitara, por más que lo hubiera intuido o lo hubiera mencionado en algún momento, que no sabemos si esas menciones son históricas o no, pero ya les dije que no vamos a entrar en esa discusión, pero suponiendo que fuera cierto, suponiendo que fuera cierto que Jesús dijo que iba a resucitar, como nos relatan los evangelios, en este momento María lo que nos está demostrando es que hay una incredulidad, es decir, incluso de María, incluso de sus discípulos más cercanos, la incredulidad de decir, ¿qué va a resucitar este? ¿Sí? Y en esa incredulidad lo que se demuestra para nosotros hoy, esa lectura que podríamos hacer nosotros hoy es cuántas veces nosotros buscamos a Dios, buscamos a Jesús en los lugares en los que creemos que está. Y de pronto nos sorprende diciéndonos, pues fíjate que no estoy ahí, estoy en este otro lugar. ¿No? ¿Cuántas veces acogemos la sorpresa de Dios, la sorpresa de Jesús en nuestra vida? Que tiene que ver con esto, porque María va al sepulcro esperando encontrar un cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando buscar un cuerpo muerto, una iglesia muerta, una liturgia muerta, unos evangelios muertos, una experiencia de Jesús muerta, una experiencia comunitaria muerta? Y Él nos dice, hey, no estoy ahí, no estoy en esa experiencia, que ya se va muriendo poco a poco, está ya casi por apagarse. Estoy acá, estoy vivo, estoy de pie, estoy contigo y te invito a otro tipo nuevo de relación. ¿Y cuál es ese nuevo tipo de relación? Pues la relación con el resucitado, que es el viviente, que es el que acompaña, que es el que siempre está. Nunca se ha ido. Entonces eso me parece muy importante y muy bonito de la experiencia de María. También vive su propio proceso de conversión, porque Pascua también tiene que ver con eso. A veces pensamos que convertirnos tiene que ver con que yo era ateo y ahora soy creyente, con que yo era evangélico y ahora soy católico, con que yo era agnóstico y ahora soy de Proyecto de Amor y pertenezco a esta comunidad, entonces me convertí. No, nada más lejos de la realidad. La conversión no tiene que ver únicamente con pasar de algo malo a algo supuestamente bueno, ¿no? En el término más completo que tenemos en griego, que es la metanoia, tiene que ver con un cambio de perspectiva y con un cambio en el corazón, es decir, con una capacidad de decidir por algo que nos calienta el corazón, que nos anima más, ¿cómo diríamos? Que nos alienta más. Entonces, a veces pensamos que conversión es como, no, ya yo viví mi proceso de conversión, yo antes era no sé qué, las típicas veces que los comediantes se burlan de nosotros, ¿no? Yo antes era, qué sé yo, bebedor y ahora no, en el nombre de Cristo.
No, eso no la conversión no tiene que ver con eso. La conversión tiene que ver con que yo, como discípulo de Jesús, cada vez más voy teniendo una mejor mirada para descubrirlo a Él en medio de la vida. Cada vez más voy haciendo que mi corazón tenga mejor, como decía hace un momento, mejor capacidad para amar. Eso es conversión. No crean ustedes que conversión es algo, pasar algo mal o algo bueno. No, tiene que ver también y sobre todo con que yo vaya creciendo en mi experiencia de Jesús. Y eso le pasa a María de Magdala. Va a buscar una experiencia muerta, o sea, va a buscar en lo que ella ya conoce. Y lo que ella conoce es que cuando la gente se muere, hay que ir a embalsamar el cuerpo para dejarlo listo en la tumba. Eso es lo que ella conoce. Pero resulta ser que Jesús se le aparece de otra forma y la rompe con una sorpresa que a ella misma le queda como atónita. Es decir, es tan fuerte esa experiencia que ella quiere retenerlo y por eso el resucitado le dice, no me retengas. O sea, la tentación de, bueno, al fin te encontré, entonces vamos a quedarnos como la relación que teníamos antes, en la que tú todo el tiempo estabas conmigo y comíamos y hacíamos y subíamos y te escuchaba predicar y no sé qué, y te veía sanar. Y Jesús le dice, no me retengas, porque ahora te voy a invitar a otro tipo de experiencia. Y como lo vimos anteriormente en Mateo, esa nueva experiencia también tiene que ver con que el resucitado ya no está con nosotros en cuerpo, ya no lo podemos ver en cuerpo físico, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, sino que está en nosotros, sino que está en los hermanos. Y por eso me parece muy fuerte que el resucitado le diga, ve a decirle a mis hermanos, ¿sí? Ve a decirle a mis hermanos. Es decir, el resucitado está girando la mirada de María para decirle, espérate, no voy a volver a estar más contigo. Es verdad que morí, pero si quieres vivir esto que se llama resurrección y Pascua, tienes que ir a mis hermanos, que son tus hermanos. Es decir, pensemos en eso, en nuestra propia experiencia de vida, nuestra propia experiencia de comunidad, nuestra propia experiencia familiar. Eso me parece muy fuerte y que lo tomemos en cuenta, ¿no? La nueva experiencia, la nueva relación del resucitado, que el resucitado nos propone y le propone a María, ya no es la experiencia carnal, ya no es la experiencia de tenerlo, de tocarlo, de palparlo, de abrazarlo, de mirarlo, sino la experiencia de encontrarlo a Él en los hermanos, en nosotros y en las otras. Que eso, de hecho, también en este texto va a hablar sobre el volver a Galilea, como lo han hecho los demás evangelios, ¿no? El volver a Jerusalén, en el caso de Maús, todo tiene que ver con eso, fíjense ustedes. En este caso, en María, es mucho más personal ese llamado y más claro, ¿no? Vean mis hermanos. Eso es lo segundo que quería decir. Y lo tercero, a mí me parece muy lindo en esta expresión del texto. Yo tengo dos traducciones aquí y en una dice, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie. Esa es una traducción. La otra que tengo dice, apenas dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie. En ambas cosas, es muy fuerte y es muy hermoso esto que se está expresando, al menos así yo lo interpreto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro se pone al frente de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ponte detrás de mí. ¿Qué dice? Se volvió, o sea, miró hacia atrás y mirando hacia atrás vio a sus discípulos. Es decir, mirando hacia atrás vio a los que lo seguían, a los que venían con él. En este momento, quien está detrás es Jesús de Nazaret. Y esto me parece otra forma de decir que Jesús acoge la angustia, acoge la dificultad de María, acoge el dolor de María. Y yo doy como dos interpretaciones a este mirando hacia atrás o volverse. Fíjense ustedes, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, ojalá nosotros seamos capaces de ayudar a las personas con las que nos encontramos, de esta comunidad, cuando evangelizamos, cuando vamos de misión, cuando predicamos. Ojalá ayudemos a las personas a mirar hacia atrás, mirar su historia y darse cuenta que Jesús siempre ha estado. Ojalá, como María, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la situación de muerte que cada persona esté viviendo, nosotros seamos capaces de decirle, mira hacia atrás. Jesús está de pie y siempre ha estado de pie. Siempre ha estado conmigo y contigo. Siempre, siempre, siempre. Entonces eso me parece muy potente, muy poderoso para hablar de evangelización, ¿no? Ya lo decía en clave de Galilea, ahora lo digo en esta clave, que ayudemos a las personas a mirar hacia atrás, que significa mirar su historia, que significa mirar lo vivido, que significa mirar sus pasos y que ahí descubran que Jesús siempre ha estado de pie. Y lo segundo lo digo para nosotros.
Yo creo que ese mirar hacia atrás también significa para María el mirar todo lo que ha vivido con su maestro, todo lo que ha vivido con Jesús, todo lo que ha vivido con su amigo. Y cuando mira hacia atrás, lo descubre como vivo, lo descubre. Porque las personas no son sus muertes, las personas son sus historias. Y cuando María mira hacia atrás, mira todo eso, mira toda la historia, todos los momentos que vivieron, la primera vez que hablaron, cuando luego cenaron, cuando por primera vez vio que Jesús sanó a alguien, cuando vio a Jesús llorar, cuando Jesús le contó que estaba molesto con Pedro, cuando Jesús dijo, veo a Judas raro, me pesa lo que le está pasando, pero no me quiere decir qué es. O sea, mira hacia atrás y descubre toda la historia que ha construido con Jesús de Nazaret. Y en ese momento, cuando mira hacia atrás, descubre al Jesús que está vivo. Y entonces vive una nueva forma de hacer comunión, ¿no? La nueva forma de hacer comunión que Jesús mismo les había dicho a los discípulos en la última cena, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Es decir, esto que están viviendo conmigo, vuélvanlo a hacer todas las veces que quieran recordarme. Y todas las veces que lo hagan, yo estaré allí, ¿no? Como, no sé, pensar en esa experiencia tan humana me parece muy lindo, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco del tema de mi papá, que les había comentado hace un momento, yo cada vez que como cereal, sucaritas, suelo echarle cambur, me parece que le dicen ustedes, banano, guineo. Y cada vez que lo hago me acuerdo a él, porque solía hacerme ese desayuno cuando estábamos en casa los domingos. Es decir, siempre que lo hago es imposible que no me acuerde de él. Y eso me parece a mí tan potente porque siento que él se hace presente en ese momento. Yo creo que es lo mismo que le pasa a María y creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cada vez que miramos hacia atrás, descubrimos nuestro camino con Jesús, las veces que nos caímos, las veces que nos levantamos, el pecado esencial que siempre llevamos y que todavía no hemos podido superar, todo lo que hemos caminado, las experiencias de misión, cuando entramos a Proyecto de Amor, cuando nos peleamos, cuando nos arreglamos, todo lo que hay ahí dentro en mi experiencia con Jesús. Y solo cuando soy capaz de mirar hacia atrás, es decir, mirar mi historia de camino con Él, soy al mismo tiempo capaz de descubrirlo a Él y hacer una nueva manera de comunión que tiene que ver con hacer las cosas en memoria de Él. Porque cada vez que hacemos algo en memoria de Él, Él se hace presente. Porque eso que construimos en nuestra experiencia es real. Ya les decía, todas las experiencias son reales y esta experiencia que hemos tenido con Jesús en nuestra vida hoy se concreta en Pascua y Pascua tiene que ver con eso. Pascua es el tiempo de la memoria, ¿sí? El tiempo de la memoria y no olvidar la memoria de las causas, diría José María Rodríguez Olaizola, no olvidar la memoria de las causas, no olvidar todo lo que hemos construido con Él, porque en eso también descubrimos al que está vivo, al viviente. Eso es lo primero que quiero decir en esta aproximación al encuentro con María de Magdala. Avancemos un poco más en este proceso que va poco a poco, que es progresivo, en el que María reconoce a Jesús, tiene que ver también con estos tres elementos que les quiero compartir. Fíjense ustedes, ¿no? Yo no me había dado cuenta de esto hasta ayer que estaba repasando mis notas y estaba preparando esto, de este punto tan lindo. ¿A quién buscas? Si alguien tiene por ahí la Biblia, por favor, que busque el capítulo 1, versículo 38, y otra persona que busque el capítulo 18, versículos 4 y 7 de este Evangelio de Juan, porque es muy hermoso entender cómo Juan va construyendo lo que podríamos decir es un ciclo pascual. Alguien que lo encuentre, versículo 1, capítulo 38 y capítulo 18, versículos 4 y 7. Capítulo 1, versículo 38, capítulo 18, versículos 4 y 7. Quien lo tenga, puede leerlo, por favor. El Capítulo 1, 38. bueno, capítulo 1. Versículo 38. No te escucho, Marco. 28, 38. Capítulo 1, versículo 38. Ok. Lo leo. Venga. Ok. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían, le preguntó, ¿qué busca?
Ellos contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Capítulo 18, versículos 4 y 7. ¿Quién los tiene a la mano? Voy. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Capítulo 18, versículo 7. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Les contestaron, a Jesús de Nazaret. Fíjense ustedes esto tan hermoso. Juan construye todo su texto, todo su evangelio, en base a esta pregunta fundamental, a esta pregunta esencial para todo discípulo y toda discípula de Jesús. ¿A quién buscas? Así comienza la experiencia de estos discípulos, que son los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús pasar y dice, este es el Cordero de Dios, estos discípulos van detrás de él, y Jesús se voltea y les dice, ¿aló? Parece como si se hubiera cortado. ¿Estamos aquí? Sí, sí. ¿Aló? Perfecto. Sigo entonces. Parece como si se hubiera como caído un momento. Bueno, retomo lo que venía diciendo. Es muy fuerte que, si ustedes se dan cuenta, el inicio del Evangelio tiene que ver con esta pregunta. Los discípulos de Juan el Bautista van detrás de Jesús y le preguntan, o sea, queremos saber de ti, ¿quién eres? Porque Jesús antes les ha hecho la pregunta, ¿a quién buscan? Luego en la mitad, al final casi de esta confrontación entre la muerte, la crucifixión, la pasión, lo buscan, lo quieren matar, Jesús vuelve a preguntar a quién buscan. Y ahora, para cerrar el Evangelio, a María de Magdala, el Jesús resucitado les pregunta a quién buscas. Es decir, esto me parece muy importante porque el asunto de la pasión, el asunto de la Pascua, el asunto de lo que estamos celebrando, o sea, el tema fundamental de lo que estamos celebrando, no tiene que ver con un qué, que era lo que les decía al principio. No vamos a discutir sobre si la resurrección fue verdad, fue mentira, fue un hecho histórico, cómo podemos llegar a esa conclusión, porque no tiene que ver con un qué pasó, con un qué buscas, sino a quién, una persona, una relación viva que hace falta en un momento de dolor y de dificultad. Cuando María dice, busco a Jesús, ¿por qué lo está buscando? Lo está buscando porque le duele, lo está buscando porque lo está llorando, lo está buscando porque está en un momento de luto, lo está buscando porque lo ha visto morir en la cruz, injustamente. Es decir, nosotros también buscamos a Jesús cada vez que nos enfrentamos a situaciones difíciles, lo buscamos. Y eso tiene que ver con Pascua, no con un Jesús, yo quiero que tú hagas esto, lo que estoy buscando es que tú me resuelvas este problema. No, lo que estoy buscando es mantener mi relación viva contigo, porque manteniéndola viva, descubro cuál es el misterio de la Pascua y cuál es el misterio de la resurrección. Es decir, es el encuentro personal con Jesús. Tanto al principio del Evangelio, ¿a quién buscan? El encuentro personal con Él, porque Jesús además le responden no con un catecismo, no con unas reglas de vida, sino les dice, vengan y lo verán. Ya ustedes verán después si quieren o no seguirme, pero vengan y lo ven. Y al final del Evangelio, la experiencia de Pascua tiene que ver con exactamente lo mismo. ¿A quién buscas? Buscamos a Jesús y mantener nuestra relación viva con Él. Y eso tiene que ver con Pascua. Pascua es la experiencia en la que yo, como discípulo, como discípula de Jesús, mantengo mi experiencia vital con Él, la mantengo viva. ¿Cómo se hace eso? Fíjense ustedes lo que ya venimos diciendo y que aquí una vez más se hace evidente. Jesús y María Magdalena se llaman recíprocamente según la manera como lo hacían antes de la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús no cambia cómo me relaciono con Él. La muerte de Jesús no cambia cómo me comunico con Él. La muerte de Jesús, su ausencia física, no cambia cómo me relaciono con Él. Jesús y María Magdalena se siguen llamando como lo hacían antes de la muerte de Jesús. Por eso lo puede reconocer, porque el saludo es el saludo cotidiano. A mí, por ejemplo, no entro en la discusión de si a los sacerdotes se pueden llamar padres o no, eso no, pues para mí no es una discusión, pero una cosa que a mí muchas personas, ¿no? Sobre todo las más conservadoras, a quienes quiero, por supuesto que sí, a veces me reclaman porque yo no llamo a los padres, yo suelo llamar sobre todo a mis cercanos, a mis amigos sacerdotes cercanos por su nombre. Recuerdo alguna vez que
un amigo sacerdote, estábamos comiendo por ahí y la señora se dio cuenta que era sacerdote, él firmó el voucher de la visa y la señora se le quedó mirando como bueno, no puso padre. Y él decía, es que yo no me llamo padre Carlos, mi nombre es Carlos y por tanto yo firmo como Carlos. El ser padre es un servicio que yo tengo, no es nada más. Entonces, a mí me parece eso también muy lindo, experimentarlo en la vida cotidiana. A veces hemos puesto a la gente del clero, a los de instituciones. Imagínense ustedes cómo uno tiene que llamar a un cardenal, ¿no? Su excelencia, reverendísima, monseñor, cardenal, no sé qué cosa. Son un nombre todo externo, ¿no? Yo ni siquiera los cardenales que conozco los llamo cardenal, sino por su nombre, porque eso me parece que era la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Es lo que yo veo aquí con María Magdalena y es lo que yo quisiera vivir también en esa pequeña cosita, ¿no? Que es a veces muy, muy sencilla, se podría decir, muy como irrelevante, pero para mí es importante que la gente, que los sacerdotes, curas, laicos, la gente que esté cerca mía, sepa que yo lo trato con cercanía. Entonces, a mí a veces me sorprenden las miradas de algunas personas cuando ven que, por ejemplo, a Iván, yo le digo, no le digo Fray Iván o Padre Iván Garzón, sino le digo Iván, a Carlos le digo Carlos, ¿sí? Cuando los conozco y cuando los tengo cerca, el llamarlos padres para mí ya es una cosa como alejarlos, ¿no? Bueno, en fin, es un poco lo que le sucede a María Magdalena aquí. Se relaciona con Jesús, con el resucitado, a partir del saludo que mantenían antes de que Jesús muriera. Y eso me parece muy, muy importante y muy relevante. Entremos en una tercera parte de los que quería compartirles hoy y tiene que ver con ese nuevo estilo de relación que les mencionaba hace un momento con Jesús. Y esto me parece lo más importante de este encuentro, así que subrayenlo un montón, ¿no? Como les decía al principio, hay una intención de María de mantenerse aferrada a Jesús, ¿no? Como pertenecer o mantenerse en una etapa que ella ya conocía, en una experiencia que ella conocía, en un estilo que ella ya conocía, y Jesús le dice, no, te voy a invitar a un nuevo tipo, un nuevo estilo de relación conmigo. Llama la atención de manera preciosa que Jesús diga por primera vez mis hermanos. Por primera vez en todo el Evangelio de Juan, por primera vez en todo el Evangelio de Juan y única vez, Jesús se refiere a sus discípulos como sus hermanos. Y además de eso, dice, ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre. O sea, no sé si ustedes captan la profundidad de esto. Jesús por primera vez les está diciendo a sus discípulos, ustedes son mis hermanos, y si ustedes son mis hermanos, por lo tanto, mi Padre es su Padre. Y ahí está heredando, digamos de alguna manera, traspasando esa relación que Jesús tenía con el Padre. ¿A quién se le ocurre llamar a Dios Padre y Madre? A Jesús de Nazaret. Y ahora les pasa esa herencia, les pasa ese estilo, les pasa ese modo de relacionarse con Dios, Jesús a sus discípulos. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. ¿Se acuerdan la alianza del Antiguo Testamento que era, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios? Ahora Jesús cambia esa alianza, que quiere decir relación con Dios. Cambia esa forma de relacionarnos con Dios para decir, ustedes son mis hermanos y por tanto, si ustedes son mis hermanos, mi Padre es su Padre. Y para mí, esto es lo más importante y lo más bello de lo que celebramos en Pascua, ¿no? Ese amor que Jesús entrega, ese amor que Jesús da, no se limita a cuando los discípulos lo aman, lo quieren, lo aprecian, lo abrazan, sino traspasa eso y permanece aún después de la muerte de Jesús y aún después de la traición de los discípulos. ¿Y cuál es esa alianza nueva que se forja en la entrega de la vida de Jesús? La alianza en la que Él le dice a sus discípulos, ustedes son mis hermanos. En algún momento había dicho, ya no los llamo siervos, sino amigos, y ahora les dice mis hermanos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes en experiencias cotidianas, pero a veces yo suelo decirle a mi mamá, cuando les presento a algún amigo por primera vez, le digo, mami, este es amigo mío, pero ya realmente lo considero como un hermano. Es decir, parece que la palabra amigo implica una relación, pero cuando yo digo, este es como mi hermano, este es como mi hermana, eso significa que esto es todavía muchísimo más profundo. Imagínense ustedes, Jesús pasa a llamar a sus discípulos amigos y ahora los llama mis hermanos. Y por tanto, su padre es el padre de los discípulos, el padre de sus hermanos. Eso me parece también muy,
muy potente, ¿no? Ahora los discípulos experimentan Pascua porque reconocen que Dios es su Padre. Y eso es lo que hay que anunciar en este tiempo de Pascua, para todos, que lo que Jesús nos regala en ese momento de entrega de la vida no es un montón de cosas que hemos dicho, sino y sobre todo esa nueva forma de relacionarse con Dios. Los discípulos saben que Dios también es su Padre y que a través de ese Padre ellos están unidos a Jesús como hermanos. Por eso un hermano de ustedes, venezolano, bueno, venezolano porque ha vivido mucho tiempo ahí, además también él se siente venezolano, el padre Pedro Trigo, jesuita español que ha vivido toda su vida en Venezuela, en Caracas, ha escrito un libro hace un tiempo que se llama Jesús nuestro hermano, ¿no? Porque creo que eso es otra forma mucho más cotidiana de llamarlo. No sé si ustedes alguna vez en su oración personal lo han llamado así, ¿no? A veces usamos, como les decía hace un momento, el Señor, mi Salvador, mi Rey, pero a ver si alguien de los que está aquí que es artista, no sé, o algún compositor, le proponemos que hagamos una canción que se diga Jesús mi hermano, porque Jesús es nuestro hermano. Y así es como Él ha querido heredar la misión de Él a sus discípulos, ¿no? Y esto me parece súper importante y súper lindo de lo que hemos venido conversando sobre esta experiencia de Juan, que nos relata Juan de María, ¿no? Además de eso, como les decía, es revolucionario porque pareciera que Jesús les está diciendo a sus discípulos que ya Dios no está en cierto grupo, ¿no? Los que seguían a Jesús son discípulos de toda clase, ¿no? Desde pescadores, cobradores de impuestos, mujeres que se consideraban prostitutas, leprosos, ciegos, y a todos ellos Jesús les hereda la nueva relación con el Padre. Subo a mi Padre y su Padre. Y por eso me parece a mí que es el don extraordinario de amor que los discípulos han recibido por medio de Jesús y por medio del sacrificio de la cruz. A veces decimos, no, lo que pasa en la cruz es que Jesús murió por tus pecados y cada vez que tú pecas le clavas un clavo en la cruz, porque yo me alejo bastante de esas comprensiones y me acerco más a esta. Si hablamos de sacrificio, si pudiéramos hablar de un sacrificio, el sacrificio de la cruz, lo que nos ha regalado, no es tanto que nos perdonen una culpa porque Dios estaba ahí arriba lleno de ira y nos iba a destruir, sino que nos hereda en la cruz un estilo de vida en el que todo aquel que viva como Jesús puede relacionarse con el Padre, puede relacionarse como con Dios, con eso que estaba ahí como etéreo, como Dios, y Dios que es, relacionarse con eso que parecía etéreo como un padre. Y eso es mucho más concreto. Y ese es el amor que Dios ofrece al mundo. El decirle a todos, ustedes son mis hijos y yo soy su padre y yo soy su madre. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Recuerdo que el cardenal Martini decía que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, tenemos que pensar en que no estamos orando por el Padre de los católicos, no estamos orando por el Padre de los cristianos, estamos orando por el Padre, con el Padre de todos, de los que creen, de los que no creen, de los budistas, de los agnósticos, de los cristianos evangélicos, de los del Proyecto Amor, de los de Bartimeo, de los de Lighthouse, de los de todos. Es el Padre de todos. Ojalá lo oráramos con esa dimensión, entendiendo que decimos Padre nuestro, es decir, es el Padre de todos, no solo el nuestro de la Iglesia Católica, porque es la Iglesia que es su fundó, qué sé yo. No, no, es el Padre de todos. Por lo tanto, por medio de su muerte y de su resurrección, Jesús regresa al Padre, pero regresa al Padre no para separarse de los suyos, ¿no? Es la experiencia de lo que decíamos hace un momento cuando él dice, no me retengas porque no he subido al Padre. Entonces uno a veces podría interpretar de eso, bueno, quiere decir que Jesús se fue y ya no va a estar con nosotros. No, 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 todo lo contrario. Suba al Padre, ¿sí? Regresa al Padre, pero no para separarse de los suyos, sino para unirse a ellos de otra manera, de una manera definitiva, de una manera plena, que es a través de la comunión con el Padre. Eso me parece precioso de este tiempo de Pascua. Jesús no se va al Padre para quedarse allá y separarse de los suyos, sino que va al Padre para decirnos a nosotros, oye, voy a donde el Padre, pero a ese Padre que yo he llamado así, que yo me he comunicado con Él, del cual soy su palabra, les quiero venir a decir que voy a ese Padre que es también su Padre. ¿Sí? Entonces uno pensaría que con la muerte de Jesús y la resurrección se cierra la puerta y ya Jesús queda ahí dentro con el Padre y nosotros no sabemos más nada y adiós Jesús. No, Jesús no cierra la puerta, sino que la abre con mucho más. Oye, voy a estar donde el Padre, pero recuérdate que ese es tu Padre, así que puedes venir a Él cuando quieras. Y eso me parece hermoso, precioso y fundamental de este tiempo de Pascua y de lo que estamos celebrando.
No estamos celebrando el tiempo de cualquier otra cosa, de una alegría que tocas, como decías, un momento imponer porque sí, sino que celebramos la alegría de que nosotros y que de la herencia que nos ha dejado Jesús, que es la buena noticia que hay que anunciar al mundo, es que Dios es nuestro Padre y que si Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos y hermanas y que en línea de eso debe ir nuestra comunión, ¿no? A veces pensamos que comunión tiene que ver con comerse el pan consagrado, la hostia consagrada únicamente, pero no, al menos desde lo que nos relata Juan, comunión tiene que ver con llamar a mis hermanos, hermanos. Incluso a los enemigos, incluso, bueno, todo lo que significa, ¿no? Hermanos no significa solo un título, sino un tipo de relación, ¿no? Comulgo con Dios, comulgo con Jesús cada vez que mi tipo de relación con el otro es como de un hermano a otro, como de una hermana a otra. Esto me parece fundamental. Por eso el Padre Fidel Oñoro también nos va a decir lo siguiente y se los leo. Esta voz, ¿no? Esta voz nos llama en todas las circunstancias y encuentros de la vida en los cuales, si tenemos viva la llama del amor, estaremos en capacidad de leer en los signos un toque del esplendor de Jesús en todas las cosas. Repito esto. Esta voz nos llama en todas las circunstancias y encuentros de la vida en los cuales, si tenemos viva la llama del amor, estaremos en capacidad de leer en los signos un toque del esplendor de Jesús en todas las cosas. Otra cosa que a mí me encanta de este texto es pensar en esa nueva relación con Dios, ¿no? En ese nuevo tipo de relación que puedo tener con Dios. Y eso es Pascua. Hasta el momento de la muerte de Jesús, no existía para los judíos y para los discípulos de Jesús un Dios capaz de resucitar, un Dios capaz de mostrarse cercano, un Dios capaz de mostrarse como Padre. Con la resurrección de Jesús queda en evidencia que lo que Jesús ha predicado durante toda su vida no es carreta, como dicen aquí en Bogotá, no es paja, como decimos en Panamá, no sé cómo le dirán, o sea, no es mentira, no es broma, no era un chantaje, no, Jesús no era un timador, no. Todo lo que ha predicado Jesús en su vida de que Dios es Padre, de que Dios es cercano, de que Dios es amigo, de que Dios está del lado de los crucificados de la historia, queda en evidencia con la resurrección de Jesús y por tanto nos invita a todos a una nueva relación con el Padre. Bueno, pensemos en eso hoy, ¿no? ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? ¿Qué tipo de relación tengo con Jesús? Y cómo en este tiempo de Pascua puedo descubrir que la gran herencia de Jesús, que el gran don y regalo de Jesús en la cruz, no es como nos han dicho hasta el momento, con una teología un poco a la antigua. No, que Jesús, el regalo más grande que nos dio Jesús en la cruz es la muestra de su amor porque murió por nuestros pecados para salvarnos de la ira de Dios. Nada que ver. El regalo que Jesús nos da en la cruz es decirnos, miren, les voy a ser claros, quien vive como yo es hijo de Dios. Y quien es hijo de Dios puede llamar a Dios Padre. Y quien llama a Dios Padre tiene que saber que su forma de vivir, la religión, el espíritu, la fe, el evangelio, la liturgia, lo que sea que vayan a vivir, tiene que ser en relación distinta. Yo no llamo al otro ni siquiera ni prójimo, ni amigo, ni vecino, ni compañero, no, lo llamo hermano. Pero al llamarlo hermano no significa un título nomás, ¿no? El llamarlo hermano significa una relación, un tipo de relación humana con el otro. Vuelvo y digo, seguramente ustedes tienen la experiencia de decir, wow, yo me llevo con esta persona como si fuera mi hermano, yo le cuento todo, o cuando lo saludas por WhatsApp, ¿qué sopa? ¿Qué hubo, mi hermano? ¿Cómo estás, hermano? Sí, es decir, creo que a las personas que tenemos muy cerca, que de pronto no pertenecen a nuestra familia de sangre, cuando llega un momento de la relación tan profunda y tan honda, cuando han caminado juntos un largo tiempo, es imposible sentir que no es hermano tuyo, ¿no? Que daría la vida por ti, que conoce de ti, que si mañana tu mamá, eso me da risa que de mi mejor amigo, cuando mi mamá no me encontraba, en las veces que he ido a Panamá y no tengo teléfono en Panamá, llama a Rommel siempre. Oye, ¿sabes algo de Marco? Y a Rommel le decía, no, tía, me dijo que iba a estar haciendo no sé qué, tal, porque mi mamá, pues, sabe que quien puede saber dónde estoy metido yo cuando estoy en Panamá es Rommel, que es mi mejor amigo. Es decir, es como un hermano. Entonces sabe todo lo que voy a hacer, yo siempre le cuento por dónde voy a andar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado alguna experiencia de esas en su vida, ¿no? A los que hemos
a los que han sido un poquito de irse de fiesta, qué sé yo, que la mamá decía, oye, llamé a fulanita de tal porque no te localizaba a ti, no sabía dónde estabas. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la Pascua tiene que ver con que Dios, con que Jesús nos invita a un nuevo tipo de relación con Dios. Él es nuestro Padre y con los demás son nuestros hermanos. Y cada vez que vivamos eso en nuestra vida cotidiana, estaremos experimentando Pascua. No sé qué les parece esto, si alguien quiere compartir algo, les voy a dejar este pequeño fragmento y la pregunta para que lo puedan revisar. Pero antes de cerrar este momento, me gustaría que me cuenten alguien que piensa, qué se lleva de este segundo encuentro, cómo lo ven, etcétera, etcétera. ¿Dije algo mal? ¿Qué pasó?